De acuerdo. Cuando quieras, Pilar. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Soy Pilar Gil, la directora del Parque Científico de Madrid y nada, os quería dar la bienvenida hoy lunes después de un puente acueducto que hemos tenido. Eh, y bueno, gracias por estar aquí. Como sabéis, el Parque Científico de Madrid es una institución sin ánimo de lucro fundada por la Autónoma y la Complutense hace más de 20 años y trabajamos con proyectos emprendedores de ciencia y tecnología. En nuestro patronato también está el CIESIC, el CIEMAT, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Entonces, estamos siempre muy pendientes de todas las novedades de convocatorias, leyes, etcétera, que puedan interesar a los emprendedores, y en este caso nos ha parecido interesante montar esta sesión, tanto para nuestros patronos como para todas las entidades del ecosistema que estén interesadas, para conocer un poco con más en detalle la ley de la ciencia, ¿no? La nueva ley que vertebra nuestro ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo enfocado al tema de la transferencia y del emprendimiento. Entonces, tenemos la suerte de contar con expertos en este campo, tenemos la suerte de contar con el Ministerio, con Ignacio García, tenemos la suerte de contar a nivel técnico la parte legal con Judith Saládriga, luego iré presentando a cada persona, ¿vale? Y luego, al final de la sesión, lo que haremos será escuchar a dos emprendedores que nos van a dar su versión de cómo ha sido para ellos esta transición de científicos a emprendedores y lo que la ley les puede facilitar más o menos la ley anterior y la ley actual. Entonces, el parque, como os he comentado, es una institución, estamos en Canto Blanco, en el campus de la Autónoma, y apoyamos a los emprendedores somos una incubadora, tenemos espacios de laboratorio y oficinas. Tenemos también personal que da apoyo a los emprendedores en todas las fases de búsqueda de financiación, comunicación, marketing, búsqueda de talento, internacionalización, etcétera, ¿no? Le estamos apoyando desde su creación hasta que ya consiguen salir del parque y volar ellos solos. Y luego también estamos muy metidos en programas y en proyectos de aceleración, escalado, etcétera, ¿no? Entonces, siempre intentamos que más empresas se vayan creando en la comunidad y que la parte, todo lo que los investigadores diseñan o investigan en los laboratorios, pues más allá de publicaciones, se traslade a la sociedad en forma de empresas que generan valor para todos. Entonces, bueno, sin más, si os parece bien, quería dar la bienvenida a Ignacio García. Hola, Ignacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ignacio es el subdirector general de coordinación de la innovación del Ministerio. Y nada, Ignacio, tu parte de la sesión nos vas a contar los objetivos de la nueva ley, ¿no? Eh, qué es lo que se ha pretendido con estas modificaciones que se han hecho. Y nada, pues muchísimas gracias y todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Parque Científico de Madrid por darme la oportunidad de explicar algunas de las cosas que estamos haciendo para ayudar a los emprendedores basados en conocimiento, para ayudar a la industria en general, para ayudar al país a transformar algunas de las cuestiones en las que hemos tenido problemas y en las que tenemos que mejorar sustancialmente. Y yo creo que el empeño del gobierno está muy puesto en poder solucionar algunos de los problemas algunas de las fallas que tiene el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Evidentemente, para hablar de la ley no es una norma aislada dentro de toda la acción del gobierno, sino que en estas circunstancias, sobre todo tan complicadas, en las que en los últimos años se han sobrevenido varias crisis de distinto origen, pero con consecuencias bastante penosas para todos en varios ámbitos, es muy importante que haya una coordinación normativa, es muy importante que haya una serie de herramientas que nos ayuden a coordinar todas las políticas. Y por tanto, la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación no es un elemento aislado dentro de esta cadena, sino que por el contrario, y como no puede ser de otra forma, se engarza dentro de una serie de estrategias y de políticas públicas que nos ayudan a llevar a cabo toda esta transformación. Entonces, a mí me gustaría poner un poco en contexto
esta modificación muy sustancial de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para que entendamos qué es lo que estamos haciendo para, para transformar todo nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. En el año 2020 ya teníamos muy avanzada el diseño y la redacción tanto de la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación como del Plan Estatal de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación. Y entonces vino la pandemia y nos cambió a todos, ¿no? Lo cambió absolutamente todo. Es verdad que esa situación fue una situación muy complicada, pero como casi todo en la vida, alguna cosa buena ha traído. Y es que esto nos obligó a hacer una reflexión muy importante sobre qué problemas teníamos y sobre cómo podíamos solucionarlos. En ese momento se planteó porque se consideró sustancial, y yo creo que la pandemia nos lo demostró a todos, que la ciencia y la innovación eran dos pilares fundamentales, no solo para la transformación del país, que por supuesto, sino también para vencer este tipo de crisis sobrevenidas que si no tenemos un sustrato muy sólido al que agarrarnos basado en el conocimiento, es muy difícil salir adelante. Yo creo que aquí todas las fallas que tenía el sistema salieron a la superficie, y esto nos ha permitido hacer bastantes cambios sustanciales, tanto en la ley como en todo el entramado normativo de ciencia, tecnología e innovación para solucionar estos problemas. Como decía, la pandemia nos obligó a plantear un plan muy, muy robusto, un plan de, como conocéis, plan de recuperación, transformación y resiliencia, que tiene una parte muy sustancial basada en la ciencia y la innovación. Yo creo que prácticamente todos los ámbitos de este plan de recuperación tienen un área dedicada a la innovación, como no podría ser de otra forma. Y además a este plan de recuperación se han añadido una serie de proyectos estratégicos, de proyectos de país, que todos conocéis, que son los PERTE, que todos y cada uno de ellos sí que tienen una parte muy sustancial, una parte muy notable dedicada a la innovación y con mucha importancia de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento basado en conocimiento, con la colaboración público-privada y con la transferencia de conocimiento bidireccional, ¿no? Que es que como la entendemos todos y como debe entenderse, como una colaboración estable y permanente entre todo el ecosistema innovador, empresas, por supuesto centros públicos y privados de investigación, centros tecnológicos, parques científicos tecnológicos, que aquí tenéis un papel muy relevante porque los parques son el ecosistema perfecto donde pueden suceder cosas, ¿no? Donde se produce la magia de la innovación y donde se encuentran todos los agentes para construir estos links, estas conexiones entre agentes del ecosistema que multiplican el valor de todo lo que se hace, ¿no? Cuando alguien consigue hacer algo individualmente, esto tiene mucho valor, por supuesto, pero cuando se hace en equipo, cuando se hace contando con agentes de diversa tipología y de diverso origen, el beneficio siempre es mucho mayor, porque esto además encadena una serie de dinámicas que son muy positivas para el ecosistema innovador en España y en todo el mundo, por supuesto. En este contexto también hicimos una cosa muy interesante en la que además habéis participado prácticamente todos los que estáis hoy aquí presentes y que nos habéis ayudado muchísimo, que fue un proyecto financiado por la DigiReform de la Comisión Europea y ejecutado por la OCDE en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, que era quien lo lideraba, en este caso la Secretaría General de Innovación, y también con el Ministerio de Universidades. Este proyecto, que ha concluido con una hoja de ruta que incluye pues muchas sugerencias muy importantes para transformar nuestro sistema español de ciencia, tecnología e innovación, muchas de ellas que ya han sido incluidas en la propia modificación de la ley, y otras muchas que se van a ver reflejadas tanto en el plan de atracción y retención de talento que ya ha sido aprobado por el Gobierno, como en un futuro plan de transferencia de conocimiento y colaboración público-privada
que va a ser aprobado en unos días y que también incluye muchas de esas medidas de la hoja de ruta que estaban sugeridas por la OCDE. Yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento en la colaboración muy estrecha que hemos tenido para la elaboración de este proyecto, y además quiero significar que no es un proyecto, no es un documento que vaya a quedar arrumbado en un cajón, sino que ya estamos en marcha y además de que ya se han incluido bastantes medidas y se han modificado muchas cosas a tenor de este estudio, en la propia modificación de la ley, seguimos trabajando muy activamente en esto y vamos a incluirlo en un plan que se va a aprobar en los próximos días por parte del Consejo de Ministros, con un presupuesto asociado. Es decir, no es ningún canto al sol. Es un plan concreto, con medidas concretas, con medidas transformadoras concretas, que evidentemente cuando se apruebe pues será presentado y todos sabréis cuáles van a ser las medidas, pero es un plan muy ambicioso y nosotros estamos muy orgullosos porque además la semana pasada estuve en París en el grupo de trabajo de tecnología e innovación de la OCDE, y los propios miembros de la OCDE, del equipo de la OCDE, me decían, esto para nosotros es un orgullo porque muchas veces hacemos estudios que nos cuesta mucho trabajo ver en qué se reflejan, ¿no? Es un estudio económico y tiene cierto impacto, pero no, es difícil ver un impacto tan directo como este. Y la verdad que estamos muy orgullosos y reitero mi agradecimiento. Entrando en materia sobre la ley, Judith Saladrigas luego os va a contar muy bien toda la parte de transferencia. Yo me voy a centrar sobre todo en aspectos más generales de cuáles han sido los objetivos de la ley, qué cosas no funcionaban que decidimos que había que cambiar y por tanto se hizo este proyecto normativo tan importante, ¿no? Es verdad que se ha hecho una modificación muy amplia de la ley, casi habría sido merecedora de una nueva ley totalmente con una denominación nueva, pero es verdad que tampoco tenía mucho sentido porque algunas cosas sí que podían permanecer perfectamente, pero es verdad que es una modificación muy sustancial de algunos aspectos de la ley. Voy a empezar por la parte que menos tiene que ver con la jornada de hoy y luego me centraré en la parte que tiene más que ver con lo que vamos a tratar hoy en esta jornada. Es verdad que todos sabíamos que no la ley, sino el sistema en general tenía una serie de problemas, ¿no? Uno de los problemas más importantes era cómo garantizar que iba a haber una financiación estable, permanente, de alguna forma independiente de la coyuntura política de turno. Es verdad que esto es muy difícil de garantizar. Recuerdo que en una reunión con la Comisión Europea, una officer de la Comisión nos preguntó, haciendo el plan de recuperación, nos preguntó que cómo íbamos a garantizar la sostenibilidad de la financiación para la I+D+I en general. Y yo le respondí, esto es muy complicado porque depende efectivamente de lo que decida el Parlamento, ¿no? Cada año el Parlamento aprueba los presupuestos generales del Estado y nosotros, ahí el gobierno puede hacer bastante, claro, puede negociar, pero no siempre es fácil. Bueno, pues esta es una de las cosas que, aunque algunos podrán decir que se queda en un canto al sol, que se queda en una referencia, a mí me parece que es muy importante que la ley diga claramente, escrito en el Boletín Oficial del Estado, que el Estado garantizará de forma plurianual que como mínimo la financiación pública de la investigación y de la innovación alcanzará un 1,25% del Producto Interior Bruto. Esto es un doble compromiso, porque es un compromiso del Estado, por supuesto, pero también es una especie de petición de compromiso, es una especie de boda con la parte privada para decir, de acuerdo, en el año 2030 todos sabemos que tenemos que alcanzar el objetivo del 3% del Producto Interior Bruto en inversión pública y privada en I+D. Si el Estado se ha comprometido a que esa inversión pública sea del 1,25%, evidentemente la parte privada tiene que comprometerse con nosotros a que el 1,75% restante esté ahí también. Es evidente que el papel del gobierno aquí será fomentar que eso pueda ocurrir de una forma
natural y orgánica. Pero es verdad que el compromiso a mí me parece que es muy importante. Este compromiso tiene que ser un compromiso generoso por parte de todos. Yo creo que este es un objetivo común. Lo bueno que tiene la ciencia y la innovación es que es un tema que normalmente está fuera de la discusión partidista. Yo creo que todos estamos muy de acuerdo. Y esto lo demuestra muy bien, por ejemplo, el Pacto por la Ciencia y la Innovación en España, que han firmado más de 80 entidades y de que nosotros también estamos muy orgullosos, porque prueba de alguna forma el interés y el interés compartido por todos en que esto salga adelante y que esta parcela tan importante de la política española, que lamentablemente ha estado muy abandonada durante muchos años, pues vuelva a recuperar la fuerza que necesita, porque es evidente que el país que no se esfuerce en liderar procesos de innovación, que no esté dotado con ecosistemas de innovación robustos, muy difícilmente va a poder superar las crisis que se nos vienen. La crisis del COVID ha sido una crisis bastante sobrevenida y de un origen incierto, por así decirlo. Pero es verdad que hay otras crisis a las que vamos a estar sometidos de muy parecido origen. Y para estar preparados ante ellas, pues la ciencia y la innovación son absolutamente fundamentales. Es verdad que tampoco debemos cometer el error, y esto lo hemos estado comentando en la OCDE la semana pasada, de volcar todas nuestras esperanzas en la I+D+I, porque hay otras parcelas políticas que están muy coordinadas con la I+D+I, que también tienen mucha responsabilidad. Pero es verdad que en muchas áreas el liderazgo tiene que venir de aquí. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la transformación energética, la transformación medioambiental, la transformación digital, todas estas áreas de estas áreas económicas, estas áreas de transformación económica, tienen un pilar muy importante ubicado en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, con esta garantía de inversión pública, yo creo que se da un paso adelante muy, muy importante. Y desde aquí, desde luego, yo ya os digo que vamos a trabajar denodadamente para que la corresponsabilidad con la industria, con el ecosistema de innovación en general, pues sea muy, muy sólida y muy robusta. Luego había un problema bastante generalizado de precariedad en la investigación pública, ¿no? De muchos investigadores, sobre todo jóvenes, recientemente incorporados al sistema, pero algunos no tan jóvenes que han sufrido diferentes modificaciones legales que los dejaban pues al albur de la suerte prácticamente, y esto no podía ser así, porque claro, hablamos mucho del éxodo, ¿no? De la fuga de talento, pero claro, es que si nosotros no cuidamos a nuestros investigadores, difícilmente podrá ser España un país que supere los obstáculos que encuentra en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Esto era muy importante y la ley aquí ha incidido de una forma muy radical, incluso se puede decir, para asegurar la estabilidad de todos los trabajadores, no solo de investigadores, sino también del personal técnico, que tenía una situación pues también incluso de debilidad frente a los investigadores, y todo esto se ha tratado de solucionar de una forma, yo creo que muy equilibrada, ¿no? Consiguiendo los objetivos fundamentales sin romper el juego, ¿no? Que esto también siempre es importante. Teníamos también bastantes problemas en lo que tiene que ver con la carga administrativa, ¿no? Siempre nos quejamos, todos los que hemos trabajado en ciencia e innovación, tanto en la parte, yo antes trabajaba en la parte privada y entonces me lo sé bien, para justificar, para solicitar un proyecto, para una serie para cualquier procedimiento que entrañe una carga administrativa, pues muchas veces nos veíamos ante una odisea, ¿no? Era muy, muy difícil superar estos escollos. Yo creo que la ley también introduce, es verdad que ya con el propio plan de recuperación se han modificado algunas normas y hay muchos procedimientos que son mucho más sencillos. La carga de la prueba, sobre todo en subvenciones, es bastante menor.
se permite también muestrear por proyectos. Hay una serie de herramientas y de medidas que resuelven bastante esta cuestión. Luego teníamos un problema, bueno, este es un problema generalizado, no era solo del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero es verdad que en ciencia se nota mucho, que es el problema de la igualdad de género, ¿no? Vemos que en la base, ¿no?, en el sustrato basal del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues hay más investigadoras que investigadores, pero sin embargo cuando pasamos al plano del liderazgo, al plano de la dirección, pues aquí se produce un diagrama de tijera que se llama, ¿no?, y se invierten los ratios. De pronto, el número de hombres que lideran proyectos e investigaciones y centros y direcciones es mucho mayor que el de las mujeres. Y además esto estaba muy asociado con la conciliación, ¿no? Siempre había sido la mujer la que renunciaba a su carrera científico-técnica innovadora y la que se encargaba de cuidar a los hijos del matrimonio, la que abandonaba de alguna forma sus expectativas y su ambición. Bueno, la ley introduce una modificación que a mí me parece muy importante, muy sustancial, y lo que hace es que todo ese tiempo que se haya dedicado a la conciliación, de alguna forma se computa como si hubiera estado dedicado a la investigación. Esto a mí me parece muy importante porque no puede ser ni que las mujeres renuncien a su carrera investigadora, ni que el sistema en sí renuncie al talento de la mujer. Esto no puede ser. Al talento de la mujer, incluso, por supuesto, para el liderazgo de proyectos y de iniciativas. Esto se ha modificado también muy sustancialmente, hay muchas medidas muy importantes y yo creo que aquí se ha hecho un muy buen trabajo que además se nos ha felicitado por parte de organizaciones internacionales, porque es cierto que este problema, que esta solución que nosotros le hemos dado a este problema tan importante puede servir de ejemplo para muchos otros países. También hemos hecho bastantes modificaciones de la gobernanza. Verdad que teníamos una gobernanza muy centrada en lo público y esto no conviene porque, claro, al final nos centramos tanto en nuestros problemas, en la administración pública se centra tanto en sus problemas que se olvida de que esto sin la parte privada no va a ningún sitio. Entonces, en los órganos de gobernanza hemos hecho una transformación bastante sustancial. Esto también viene muy ligado al plan de recuperación. En el propio plan de recuperación, la participación de empresas, de organizaciones empresariales, de organizaciones sindicales, de la sociedad civil en general, es muy importante. E incluso los órganos de gobierno de los PERTE pues incluyen a todo tipo de agentes, de los ministerios, no solo de los ministerios, sino también de comunidades autónomas y de la sociedad civil en general, empezando por la importancia que tienen, pues por ejemplo, todos los emprendedores basados en conocimiento, las empresas grandes y pequeñas, también las micropymes. No podemos olvidarnos de que el sistema, el tejido productivo español está formado fundamentalmente por pymes, casi en un 90%, y de ese 90% de pymes, muchas de ellas son micropymes, son empresas con menos de 10 trabajadores y por tanto empresas que necesitan mucho apoyo público y mucho soporte, ¿no? Y mucha colaboración también. Yo creo que lo bueno que tiene la ciencia y la innovación es que es un canal para la colaboración con otras empresas y con otros agentes, que no solo vertebra la parte de generación de conocimiento, sino toda la parte de desarrollo empresarial y de crecimiento de las empresas. La innovación es un canal muy adecuado e idóneo para el crecimiento de las empresas, que también es uno de los problemas de la competitividad española en general. Y esto ayuda mucho a que esto se transforme. Voy a acabar por la parte que más nos compete hoy, que es la parte de transferencia. Aquí se incluyen muchos apartados, muchos artículos centrados absolutamente en la transferencia de conocimiento y en la colaboración público-privada.
es evidente que este es el principal problema del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. España ocupa hoy por hoy una posición en los rankings más reconocidos de producción científica, ocupa más o menos la posición que le corresponde por economía, por tamaño y por importancia. No ocurre, sin embargo, así en todo lo que tiene que ver con la innovación. Esto tiene varias causas que además yo creo que las hemos identificado muy bien y diagnosticado muy bien gracias a este estudio que hemos hecho con la OCDE. Pero claro, no podemos regodearnos siempre en las causas sin hacer nada para transformarlo. Yo creo que aquí la ley ha sido muy valiente y hace una transformación del sistema bastante interesante. Yo creo que además, mirando al pasado, hace una cosa que es muy interesante y que es replicar lo que en su momento tuvo mucho éxito, que fue la inclusión del sexenio del sexenio de investigación y hacer lo propio con el sexenio de transferencia y colaboración público-privada. Esto quiere decir que a partir de ahora todos los investigadores verán igualmente remunerados y en pie de igualdad su actividad de investigación de la misma forma que la actividad de transferencia. Esto para nosotros es muy importante porque el otro día incluso hablando con personal del CIEMAT, ¿no? Que me decían, es que yo, por ejemplo, no me dedico a publicar porque yo lo que hago es ayudo a muchas empresas a pues, calibrar instrumentos, a hacer una serie de pruebas de concepto con ellos y yo les decía, claro, es que esto no te permite publicar, pero tú estás haciendo innovación, tú estás haciendo transferencia de conocimiento. Esto se te tiene que reconocer de una forma exactamente igual a como se le reconoce al investigador que se dedica a publicar, publicaciones que son absolutamente relevantes y prescindibles, pero lo otro también es igualmente relevante e imprescindible. Por tanto, lo que hace la ley es igualar estos dos planos. Se hizo ya un primer piloto en 2018-2019, un piloto que con sus fallos propios de un piloto yo creo que funcionó muy bien y puso las bases de lo que a partir de ahora va a ser el nuevo sexenio de transferencia en el que ya estamos trabajando. Esto ya está publicado en la ley y era muy importante que así fuera. No ha sido fácil porque es un reconocimiento económico al final de muchas personas que tienen la consideración además de funcionarios públicos, por tanto esto tiene consecuencias en sus remuneraciones y esto no siempre es fácil de gestionar con el Ministerio de Hacienda, como todos sabéis. Pero yo creo que se ha logrado una solución bastante completa para modificar esto. Y luego tiene muchísima importancia para nosotros todo lo que tiene que ver con el emprendimiento basado en conocimiento. Para nosotros esto es muy importante que los investigadores se sientan seguros a la hora de emprender un proyecto empresarial, de poder recorrer el camino que une la ciencia pública con la ciencia y la innovación privadas. Y todos estos senderos tienen que ser muy naturales, ¿no? La movilidad de un investigador del ámbito público al ámbito privado no debe tener más barreras de las imprescindibles. Es verdad que hay alguna cuestión en la que tenemos que ser cuidadosos y todos lo sabemos y no pasa nada. Para eso están las leyes, para eso están los reglamentos, para definir cuál es el marco de trabajo que tenemos, pero a partir de ese momento la fluidez en esa movilidad tiene que ser muy notable, ¿no? No podemos ceñirnos a siempre esto es de mi propiedad, yo esto no quiero que nadie lo vea, esto es muy interesante, pero hay que protegerlo muchísimo. Bueno, esto tiene que empezar a cambiar. Es una cuestión, es cierto, es una cuestión muy cultural, pero es imprescindible. O sea, yo creo que para el salto de categoría que España necesita en el ámbito de la innovación y de la colaboración público-privada tiene que venir a partir de esto. Y yo creo que ahora Judith os va a contar con mucho nivel de detalle qué es lo que se ha cambiado en la ley para que esto sea posible y para que esto fluya de una forma mucho más natural y sencilla. Pero claro, como decía al principio de mi intervención, la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación
no vive aislada del resto de proyectos normativos. Entonces, en este momento se acaba de aprobar una ley, que es la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, que también tiene pues una parte fundamental en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento basado en conocimiento. Esto es una actuación muy decidida del gobierno, la apuesta por convertir a España en España nación emprendedora, porque emprender en España sea muy fácil. Ahí también está la ley que se conoce como Ley CREA, que permite crear empresas en un tiempo récord y con unas facilidades enormes. Y digamos que toda la actividad legislativa y normativa del gobierno va encaminada a facilitar que esto pueda suceder de una forma muy orgánica y muy sencilla. También se acaba de aprobar el nuevo proyecto de ley de la industria, que también incluye muchas medidas y tiene un eje muy importante centrado en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento innovador. Y yo creo que es muy importante que recordemos que los esfuerzos no solo están en estos proyectos normativos, que son el marco, pero también ha habido muchísimos esfuerzos en, como decía anteriormente, en el diseño y en la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, fundamentalmente centrado en los PERTE, que todos incluyen un apartado, un área bastante importante dedicada a la transformación innovadora. Pensemos, por ejemplo, en el PERTE que tiene que ver con el hidrógeno y las energías renovables, el PERTE aeroespacial, el PERTE de la economía circular, el PERTE del vehículo eléctrico, el PERTE el PERTE naval, en fin, o sea, casi todos los PERTE incluyen un apartado muy importante para fomentar el ecosistema emprendedor, para fomentar el emprendimiento basado en conocimiento. También con una parte muy notable dedicada a la formación profesional dual, es decir, que las empresas seamos capaces de formar a trabajadores en tecnologías que incluso no existen en ese momento y se están empezando a desarrollar. Esto se tiene que hacer de forma conjunta y es muy importante que así sea. Y además, ya barriendo para casa, desde el propio Ministerio de Ciencia e Innovación, todas nuestras agencias financiadoras han reforzado todas las convocatorias que ya tenían y o bien han incluido algunas nuevas que están directamente centradas en la colaboración público-privada y la transferencia de conocimiento, y las que ya existían y se estaban desarrollando con normalidad desde hace muchos años, a todas estas se les ha incluido una parte que financia y que fomenta la colaboración público-privada y también el fomento del emprendimiento basado en conocimiento. En Fedeti estamos muy orgullosos de las últimas convocatorias de Neotec, que han tenido una financiación fabulosa. Como sabéis, Neotec es una convocatoria que está muy centrada en el Deep Tech. O sea, no es cualquier tipo de emprendimiento, sino es un emprendimiento basado en un conocimiento muy robusto, ¿no? Un conocimiento de segunda o tercera vuelta, que no es sencillamente, que esto es muy importante también, todo lo que tiene que ver con las TIC, las apps de comercio digital, todo esto es fundamental. Pero es verdad que Neotec se centra en un nivel científico superior, con una profundidad mayor, y estamos muy orgullosos de esta convocatoria porque pensamos que es verdaderamente transformadora y que tiene consecuencias. Y luego también en la convocatoria de emisiones, ciencia e innovación del CEDETI también se fomenta mucho la participación de pymes basadas en el conocimiento, porque se obliga, hay una parte de la convocatoria que está dedicada directamente a pequeñas y medianas empresas, y la parte de la convocatoria que está dedicada a grandes empresas obliga a las grandes empresas a contar siempre con pymes. Es decir, que esto para nosotros es fundamental. Y básicamente esto es todo lo que os quería contar. No sé si yo no me puedo quedar mucho rato porque a las 10:30 o así tendré que marcharme porque luego tengo más reuniones. Así que no sé si hay alguna pregunta que se pueda hacer ahora o preferís esperar al final
y me las pasan yo como prefiráis. Pues muchas gracias, Ignacio. No sé si tenéis alguna pregunta a alguien y si no, si nos las queréis dejar para el final, luego también se las podemos mandar a él como comenta. Muchísimas Claro. gracias por contarnos la visión del Ministerio, ¿no?, para esta reforma y los objetivos que habéis tenido y los problemas que habéis ido intentando solucionar. A mí la verdad es que me ha parecido muy, muy relevante la parte que has comentado laboral de la estabilidad. Incluís a los científicos técnicos y a los gestores. Esto a nosotros nos facilita también mucho la vida. Y bueno, pues te agradezco. Además pasa una cosa, que es que se nos olvida que la ciencia sin gestión es imposible. No, sí, por eso digo que hasta ahora era muy complicada la parte de los gestores y aquí se ha visto muy, muy facilitada, que se nos incluye como un trabajador más para todo el sistema, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto yo creo que a nosotros en concreto nos facilita bastante el día a día. Y bueno, en cualquier caso también estaremos muy pendientes, si no nos puedes adelantar nada al plan de transferencia de los próximos días. Estaremos... No puedo porque me cortan la cabeza, pero va a ser muy breve. Va a ser muy breve. Vale, pues qué pena no haber hecho la sesión en unos días. No va a haber nada que no sepamos ya. Quiero decir que esto está muy basado sobre todo en la hoja de ruta que hemos elaborado junto a la OCDE y todos vosotros, por supuesto. Bueno, va a tener alguna concreción diferente, lógicamente, como no podría ser de otra forma. Pero es lo que todos sabemos. Yo siempre digo que, aunque todos lo sabemos, es muy importante que esté por escrito, porque todos lo sabemos, pero claro, eso tiene que transformarse, eso tiene que traducirse en algo concreto. Porque si es todos lo sabemos, pero no hacemos nada, pues mala cosa. Se había quedado como pillado la pantalla. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Ignacio, por hacernos partícipes de tu tiempo y por ayudarnos con esta jornada, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues si nos importa, empezamos con Pilar García. Pilar, tú sí que estás, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí. Vale, hola, buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Bueno, Pilar es cofundadora de i4Skill, un spin-off del INTA. Y nada, bienvenida, Pilar, y todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este evento, ¿no?, por dejarnos presentar nuestro trabajo y nuestra experiencia hasta llegar aquí. Mi nombre es Pilar García Parejo y soy la CTO de la empresa i4Sky, que es la primera spin-off del INTA. i4Sky, bueno, ha sido recientemente constituida el 24 de octubre de este mismo año, así que digamos que estamos en el comienzo de esta nueva aventura y de este reto que nos hemos propuesto. Es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización de tecnología óptica para espacio basada en dispositivos de cristal líquido. Es la primera spin-off del INTA, que ahora explicaré un poco quién es esta institución, y es creada a partir de una transferencia de tecnología que se ha desarrollado en el propio centro. Y somos dos los científicos promotores, el doctor Alberto Álvarez Herrero y yo misma, que somos científicos del INTA. Bueno, pues el INTA es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que es un organismo público de investigación, un OPI, que pertenece al Ministerio de Defensa. Se dedica a la investigación y desarrollo tecnológico en ámbitos muy multidisciplinares, como la aeronáutica, el espacio, la hidrodinámica, seguridad y defensa. Está constituido por 6 subdirecciones, ¿no? 2 que serían más de gestión y apoyo técnico y 4 que serían las más científicas y tecnológicas, la de sistemas espaciales, aeronáuticos, terrestres y navales. Y nosotros de donde salimos es de la Subdirección General de Sistemas Espaciales, que es una subdirección pues, encargada del desarrollo técnico en proyectos del ámbito aeroespacial y ciencias del espacio y que colabora habitualmente con agencias espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea. Y es una subdirección muy multidisciplinar y dentro de esta subdirección estamos nosotros,
digamos que los científicos promotores salimos del Departamento de Óptica Espacial, que es un departamento centrado en actividades de ingeniería óptica e investigación y desarrollo de instrumentación óptica para misiones espaciales. Bueno, como he comentado antes, la empresa se constituye basado en una transferencia de tecnología que se ha desarrollado en el INTA, que es la de los moduladores de polarización basados en cristales líquidos para aplicaciones espaciales. Esta tecnología tiene su origen en proyectos financiados por el Plan Estatal de I+D+I, principalmente en la disciplina de física solar y en la Agencia Espacial Europea, la ESA. Inicialmente se implementó en el instrumento IMAX de la misión Sunrise, cuyo primer lanzamiento fue en el año 2009. Este instrumento IMAX fue desarrollado en el INTA y ya llevaba esta tecnología. El éxito de este instrumento, sobre todo en la comunidad de los físicos solares, pues nos llevó a posicionarnos muy bien para ganar un proyecto con la Agencia Espacial Europea, que era para validar esta tecnología para misiones espaciales, ¿no? Principalmente pensando en una misión en concreto, que era la misión de Solar Orbiter. Este proyecto nos permitió elevar el nivel de tecnología hasta TRL5 y colocar la tecnología como línea base para utilizarla en la misión Solar Orbiter. Esta misión, que es una misión conjunta de la NASA y la Agencia Espacial Europea, que se lanzó el 9 de febrero del 2020 desde Cabo Cañaveral. Y en esta misión pudimos implementar 3 de estos moduladores de esta tecnología que hemos transferido en 2 instrumentos de esta misma misión. Y durante las fases, ¿no?, de desarrollo de esta misión pudimos elevar el nivel de tecnología hasta TRL9, que es el máximo nivel de tecnología que hay, ¿no?, y que significa que ha sido probado en vuelo de manera satisfactoria. Nosotros lo que hemos hecho, no solamente hemos probado esta tecnología en ambiente espacial, ¿no?, para verificar que funcionaba, ¿no?, sino que hemos llevado a cabo una creación de nuevos diseños y procesos y selección de materiales y configuraciones para hacerla robusta al ambiente espacial y finalmente poder utilizarla en satélites y misiones espaciales. Y bueno, ¿cómo empezó todo esto, no? Primero, ¿por qué transferir la tecnología a la industria? Pues en primer lugar, es una tecnología muy versátil y con multitud de aplicaciones en el ámbito comercial espacial. Os he explicado que nace esta tecnología en una disciplina muy específica, que es la física solar, pero tiene muchas más aplicaciones. En observación de la Tierra, comunicaciones cuánticas, que es además ahora el futuro de las comunicaciones, rotadores de polarización para aplicaciones como magnetómetros terrestres, relojes atómicos y sensores de gravedad e inerciales. También nos preguntamos cuáles eran las ventajas competitivas de la tecnología, porque si vas a vender esta tecnología tienes que conocer, entender cuáles son las ventajas. En primer lugar, bueno, es única en el mercado espacial, es decir, hemos sido pioneros en llevar esta tecnología al espacio y tiene TRL9, lo que nos permite comercializar directamente esta tecnología. Es una tecnología que elimina mecanismos y motores. Digamos que la manera tradicional de hacer estas aplicaciones sería utilizar mecanismos y motores. Bueno, pues con nuestra tecnología no requerimos esto, por lo tanto minimiza volumen, masa y recursos de energía, que son parámetros críticos en un satélite, de tal manera que posibilita nuevas aplicaciones en pequeños satélites, que es un mercado emergente y en plena expansión con las megaconstelaciones de pequeños satélites que conocemos principalmente a través de, por ejemplo, de Elon Musk, ¿no? Y bueno, es lo que se llama la filosofía de New Space. Y también puede incrementar las prestaciones de instrumentos o, digamos, satélites más grandes que, aunque podrían permitirse el uso de mecanismos y motores, pero de esta manera pueden mejorar las funcionalidades y meter más cargas útiles, ¿no? Y por último también, otro de todos los motivos por los que decidimos comerciar la tecnología es porque empezamos a recibir interés y petición de ofertas de instituciones y compañías nacionales e internacionales, algunas en el ámbito aeroespacial y además de bastante envergadura. Y bueno, pues como la siguiente pregunta que nos hicimos es cómo transferir esta tecnología a la industria. Y para ello, la verdad es que hemos colaborado muy estrechamente con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI del INTA, desde el año 2017. Ellos, la verdad es que han sido muy colaboradores y nos han apoyado muchísimo desde el principio. Y bueno, pues para responder a esta pregunta, evaluamos, ¿no?,
ámbitos diferentes, ¿no? En primer lugar, quisimos conocer cómo estaba el ecosistema, ¿no? Para poder transferir esta tecnología. Llevamos a cabo contactos con diversas empresas nacionales de espacio y de óptica, también fondos de inversión de capital semilla, asesoramiento con diversos expertos en startups, bueno, pues contactamos con Tusopis, investigadores que también estaban montando spin-offs, business angels y fundadores de startups. También evaluamos las dos formas de transferencia que podrían ser, ¿no? Que se podría ser una licencia de uso y explotación a otra empresa, o sea, es decir, no crear una spin-off, sino a otra empresa, pues alguna de las que contactamos en su momento, y la creación de una spin-off. Otro de los ámbitos que evaluamos fue las características del proyecto, porque obviamente no hay una única manera de realizar una transferencia. En nuestro caso, vimos que era una transferencia de conocimiento, lo que se llama know-how, que no era patentable y que era un conocimiento adquirido durante casi 20 años. Y también vimos que también era una tecnología estratégica para el INTA y para los investigadores, de tal manera que nosotros no queríamos ni el INTA perder el control de esta tecnología. Y por último también evaluamos personalmente el grado de implicación que íbamos a tener en el proyecto, los investigadores, porque al final esto también es muy importante evaluarlo, porque va a ser mucho trabajo para nosotros, entonces es importante tener esto claro. Y bueno, pues con estos 4 ámbitos decidimos constituir una spin-off. Además de ello, pensamos que al ser la primera spin-off del INTA y en general ser una spin-off, pues trae beneficios, ¿no? En primer lugar, pues modernizar el Sistema Nacional de I+D+I y en particular del Sistema de Transferencia de Tecnología del INTA, que no había montado anteriormente un spin-off. También abre una vía para explotar comercialmente tecnología creada en el INTA, que además va a estar más controlada, ¿no? A través de los investigadores, que somos nosotros, y su participación. Una canalización para la innovación. Pensamos que no solamente hemos transferido esta tecnología, pero se abre la posibilidad de transferir futuras tecnologías que se vayan desarrollando dentro del centro. Bueno, generación de tejido empresarial, poner nuestro granito de arena pues, para cambiar el modelo productivo del país. Cumplir con la responsabilidad institucional del INTA, que además está ahora apoyado, ¿no? Por la estrategia española de crear spin-offs y de generar y aumentar la innovación en la sociedad. Incrementar la visibilidad del INTA ante la sociedad, no solamente en términos de actividad investigadora, ¿no? Que ya la tiene, sino también en términos de innovación y de términos de retorno de la inversión. Y por último, pues abrir camino dentro del INTA para futuras spin-offs y de esta manera animar a otros investigadores del centro pues a generar nuevas transferencias a otras spin-offs. Y bueno, ¿quiénes somos en el proyecto? ¿Cómo hemos constituido, ¿no? El capital social? Pues primero estamos los científicos promotores, que somos Alberto y yo, que nosotros no dejamos nuestras funciones dentro del INTA, nosotros estamos en las escalas de científicos, pero seguimos perteneciendo al INTA. Está el INTA en el capital social, de tal manera que esto es muy importante porque nos permite, como bueno, ha comentado Judith anteriormente, liberarnos de las incompatibilidades como funcionarios públicos, es decir, podemos tener más del 10%. También nos permite tener un contrato laboral en la empresa para ejercer cargos, como por ejemplo en mi caso, ¿no? que soy la CTO de la empresa, y podemos formar parte del órgano de administración. Y esto al final, en resumen, nos permite tener más implicación en el proyecto y desarrollar, además de nuestra carrera científica, ¿no? Que ya la tenemos bastante desarrollada, desarrollar otra parte que es la de ser emprendedores, ¿no? También tenemos una persona que es el CEO, ¿no? Que es la persona que bueno, va a llevar toda la gestión económica, financiera, estratégica de la empresa y que es un perfil complementario a los científicos, ¿no? Que nosotros no tenemos esta formación. Un inversor privado que nos va a permitir, luego posteriormente con un préstamo capitalizable, nos va a permitir abordar los primeros gastos de la empresa. Y el equipo investigador, que es un grupo de unas 20-22 personas, ¿no? Que para nosotros es un equipo de personas que estuvieron indirectamente, ¿no? Desarrollando esta tecnología a través de su trabajo, principalmente en la misión Solar Orbiter, y que creíamos que era muy positivo dar la oportunidad de participar en este proyecto, ¿no? Hacerlos partícipes de este proyecto y además que daba visibilidad, transparencia y un fuerte apoyo. Y la verdad es que la parte positiva es que nos sentimos súper respaldados por ellos.
Y bueno, también me gustaría destacar los apoyos que hemos recibido a lo largo de esta trayectoria, ¿no? En primer lugar, la Fundación Madrid +D y la OCRI del INTA, ¿no? La Fundación Madrid +D nos puso un mentor que nos ayudó a elaborar un plan de negocio para la empresa, y esto, bueno, es una cosa, es algo muy positivo porque al final los científicos no tenemos esta formación, ¿no? Entonces, estas iniciativas son muy positivas. Luego también entre la Fundación Madrid +D más la OCRI del INTA nos financió la asesoría jurídica especializada, ¿no? con RCD, con el equipo de Judith, que nos ha permitido pues, llevar a cabo todos los trámites, ¿no? Para constituir la empresa, el pacto de socios, también el pacto de transferencia de tecnología, los estatutos de la empresa, los trámites de las autorizaciones y los trámites para la constitución de la empresa en general. Y bueno, luego otros apoyos, ¿no? que hemos recibido que todavía no se han materializado, ¿no? porque hemos constituido muy recientemente, pero que sí que hemos recibido apoyos de ellos, que por ejemplo con ESAVIC, que es la incubadora de la Agencia Espacial Europea, que empezamos a tener reuniones con ellos a partir del 2019, ¿no? y que nos han animado desde el principio, desde que han conocido nuestro proyecto, pues una vez constituidos, a estar en uno de sus proyectos de incubación, y la verdad es que ahora que estamos constituidos, de las primeras cosas que vamos a hacer. También con el CEDETI, que nos hemos reunido en varias ocasiones, ¿no? y bueno, un poco ¿no? para asesorarnos en las ayudas que podemos pedir, principalmente pues, Neotec, pensando en Neotec o Invierte. Y bueno, me gustaría también pues, resumir un poco nuestra experiencia, ¿no? Digamos, la parte positiva de nuestra experiencia ha sido que hemos recibido mucho apoyo de toda nuestra institución, el INTA. Hay que destacar la OCRI, que la verdad es que su ayuda ha sido fundamental para llegar aquí. Y luego a nivel departamento, su dirección y dirección del INTA, que desde que les presentamos el proyecto nos han apoyado. También la parte positiva es que en nuestro caso el INTA participa en el capital social, de tal manera que, como he comentado antes, pues nos permite tener mucha más participación en el proyecto. Y hemos visto también que hay numerosas iniciativas de apoyo a emprendedores, ¿no? Pues en nuestro caso, por ejemplo, la Fundación Madrid +D, ESAVIC, CEDETI, también fondos de inversión especializados, ¿no? en este tipo de empresas. Y bueno, la parte negativa, ¿no? digamos, de nuestra experiencia, pues quizás ha sido la lentitud de los trámites que suponemos, bueno, vemos que es por desconocimiento, ¿no? por parte de la Administración. Quizás desde arriba sí que ahí está la nueva ley de la ciencia, ¿no? que empuja mucho este tipo de iniciativas, pero luego cuando llega la realidad, ¿no? de los trámites de la Administración se ralentizan mucho los proyectos. Y bueno, también al ser la primera spin-off del INTA, suponemos que también por este motivo nos ha tocado abrir camino. Y bueno, unas reflexiones finales. Me gustaría un poco, no sé, animar a los investigadores a que tengan el compromiso en la actividad de transferencia y emprendimiento, porque al final es un beneficio para toda la sociedad, ¿no? No solamente en términos de actividad investigadora, ¿no? sino una actividad que llega en más corto plazo, ¿no? a la sociedad. También a la industria y a la empresa privada nacional que tengan más confianza en el sector científico del país y que inviertan en tecnología desarrollada en las instituciones públicas, porque yo creo que esto sí que se ve que ha sido yo creo que está mejorando, pero que sí que es una carencia, ¿no? en el país, que hay otros países que la industria privada invierte mucho más en estas iniciativas. Y por último, las instituciones y su personal pues, que ayuden, ¿no? a mejorar y optimizar estos procedimientos y trámites pues, para agilizar estas iniciativas. Y bueno, pues muchas gracias por tu atención. Muchísimas gracias, Pilar. Una presentación fantástica. Me alegro mucho de conocer vuestro proyecto, que no lo conocía, y de que os esté yendo bien y hayáis conseguido todos los apoyos que has comentado. A pesar de que va siendo difícil, cada vez más casos como el vuestro van saliendo, ¿no? Y bueno, para eso también nosotros desde el parque, toda cualquier cosa que podáis necesitar, contar con nuestro apoyo, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, si os parece, damos paso a Andrew Clement. Como comentaba, es el director general de Corify Care, una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia y del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón, que también nos va a comentar su caso antes de ya cerrar la jornada. Bueno, pues muy buenos días, Pilar. Si os parece, comparto pantalla. Encantado de poder estar hoy aquí. Y bueno, primero agradecer al Parque Científico de Madrid, a RCD y a todos por la organización de una jornada que creo que es muy útil, porque al final conseguir que la ciencia llegue
de verdad a la sociedad pasa sí o sí porque transfiramos desde los centros de investigación. Entonces, bueno, voy a contaros brevemente lo que nosotros hacemos y un poco nuestra trayectoria de lucha para con las distintas leyes. Como contabas, yo soy Andreu Climent y nos dedicamos al corazón. O sea, nosotros tratamos de conseguir que a la gente le lata el corazón de forma regular, porque desafortunadamente 1 de cada 3 de los que estamos en esta sala, 1 de cada 3, en algún momento vamos a tener una arritmia cardíaca. Y no nos va a dejar dormir, no nos va a dejar tratarnos, no nos va a generar un problema serio que desafortunadamente muchas veces requiere una intervención. A día de hoy, solo en España hay más de 1 millón de personas que sufren algún tipo de arritmia cardíaca y solo 200.000 pueden pasar por quirófano en Europa. Lo cual es un montón de gente, pero lo mejor que tenemos es eso. Lo mejor que tenemos es meter cables dentro del corazón, tratar de quemar un trocito del corazón y tratar de curarlos. Pero falla en el 50% de las ocasiones. O sea, fallamos en las cirugías en muchísimas ocasiones. Entonces, eso no tendría por qué ser así. Entonces, nosotros desde el ámbito científico hemos tratado de ayudar y estamos tratando de ayudar en eso. Nosotros somos Corify Care. Nosotros somos, como contabas, una spin-off del Hospital Gregorio Marañón, y ahora contaré un poquito más la historia, pero gracias al apoyo de muchísima gente y desde hace 3 años, pues hemos conseguido llegar a desarrollar un dispositivo que permite mapear el corazón, que permite ver qué está pasando dentro del corazón. Lo que nosotros hacemos es colocar unos electrodos en la superficie del paciente y a partir de eso ver exactamente y poder mostrarle al clínico qué es lo que está pasando dentro del corazón. Eso lo hacemos tanto en consulta como lo podemos hacer durante quirófano. Eso es una realidad. O sea, nuestra compañía ya tiene 3 años y medio, ya estamos instalados en varios hospitales, ya arrancamos la fase de internacionalización, estamos siendo auditados ya para conseguir el marcado CE. Bueno, todavía nos queda mucho, pero ya hemos conseguido entre fondos privados y públicos más de 9 millones de inversión privada y como mostraba somos unas 15 personas trabajando. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo conseguimos que de verdad un dispositivo médico así pueda ser una realidad y se fabrique y se construya y llegue en España? Pues es un camino largo. Yo, como contabais, yo soy científico, yo he sido investigador, ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Valencia, donde hice la tesis doctoral y con quien sigo colaborando mucho. De hecho, después de todo un turné que ahora os contaré, volví como Ramón y Cajal. Arranqué la tesis aquí, estuve en Alemania, después estuve en Estados Unidos y después tuve la oportunidad de estar casi 10 años trabajando en el Hospital Gregorio Marañón, primero como investigador Juan de la Cierva, posteriormente como investigador postdoctoral en otras ayudas y muy lejos del mundo de la empresa. La verdad es que yo soy un científico de laboratorio. O sea, nosotros montamos un laboratorio en el cual analizábamos qué estaba pasando desde la célula hasta el paciente, cuál era todo lo que podíamos hacer para saber cómo funcionaba un corazón y cómo podríamos ayudar a un corazón. Por poner algún ejemplo, una de las cosas que nosotros hacíamos era poner en marcha sistemas para mantener vivos corazones de animales y poder entender bien cómo afectaba un infarto, etcétera, etcétera. Hemos estado trabajando en tejidos, trabajamos en tejidos celulares para conseguir mejorar las terapias y conseguir que haya sistemas que vayan a los pacientes a curar su corazón. Pero lo cierto es que todo esto, que es investigación y que nos encanta, es el planta -1 del Marañón. Cuando uno sube a la planta en la que están los pacientes, esto es lo que sucede. Está llenísimo de pacientes a los cuales es muy difícil ofrecerles tratamientos mejores que los que teníamos hace unos años, o que cada vez es más complejo. Entonces es muy frustrante cuando desde la ciencia te das cuenta de que es muy difícil impactar de verdad en la vida de las personas. Sí, conseguimos artículos, conseguimos incluso patentes, conseguimos ayudas, ya os digo, yo he sido Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, proyectos europeos. Todo lo que se puede conseguir en ciencia, la verdad es que no puedo quejarme en ningún momento. Nos ha costado mucho, pero lo hemos ido consiguiendo. Pero lo cierto es que cómo conseguimos impactar y que nuestra ciencia sirva para algo, pasa sí y solo sí porque ofrezcamos productos que mejoren la vida de las personas. Y eso es lo que nosotros nos pusimos a pensar, cómo lo podíamos hacer. Como os contaba, nosotros teníamos un laboratorio de investigación básica con capacidad de llegar a humanos, incluso en España, algo que, yo he estado en Estados Unidos y es un gozo poder tener el Servicio Madrileño de Salud e instituciones como las que tiene. Publicaciones científicas de primer nivel, perfecto. Pero cuando te das cuenta de quién de verdad impacta, te das cuenta de que otras empresas, normalmente estadounidenses, pero no todas, son las que
consiguen llegar a ser un producto médico que de verdad cambie la vida de los pacientes. Porque al final nuestros artículos científicos afectan a nuestros 30, 40, 50 pacientes, pero no afectan a los miles de pacientes que llegan todos los días a los hospitales. Esto son productos que, equivalentes al nuestro, que multinacionales habían comprado por centenares de millones de euros. Nuestro dispositivo habíamos publicado que era mejor que el suyo. Y lo cierto es que podíamos estar esperando a que nos llamasen, porque no van a venir a buscarnos las multinacionales, o por lo menos no en nuestro ámbito, o por lo menos no a nosotros, por el mero hecho de que publiquemos un artículo científico, por muy bueno que sea, por muy impactante que sea la revista. Si acaso nos van a copiar, pero jamás nos van a llamar, y lo cual implica que ¿para qué estamos invirtiendo tanto dinero en ciencia si no vamos a ser capaces de conseguir que eso del salto, que eso pase de ser una investigación puntera a ser un producto de verdad? O sea, a que si quiero ir a la farmacia me lo compre, que si voy a un quirófano del hospital lo tenga. Porque si no hacemos ese salto, toda esta investigación nos es muy útil para rellenar la curiosidad de los científicos, pero no nos va a servir para que de verdad mejoremos la vida de las personas. Y eso creo que pasa en el ámbito de salud, obviamente, pero en general pasa en todo. Es decir, al final veíamos a Pilar, o sea, si no das este salto, no eres capaz de conseguir que esa investigación de verdad progrese. Pero esa es la pregunta, ¿cómo consigo que de verdad mi investigación en un país como el nuestro, en una cultura como la europea, que no voy a meterme con la española, en una cultura en la que la relación público-privada no es como la anglosajona, cómo conseguimos que de verdad impacte? Y es difícil. La verdad es que la primera diapositiva que quiero poner en este impacto es esta. No sé si recordáis, igual ya demuestra que soy un poco viejo, pero hay una peli muy interesante de Asterix y Obelix en las que tratan de tratar con la burocracia romana. Y la burocracia romana eran infinitas ventanillas en las que te pedían infinitos documentos para rellenar infinitos formularios. Y podías volverte loco saltando de ventanilla en ventanilla. Y la verdad es que nosotros llevamos 3 años, creo que no se puede tener más apoyo del que nosotros hemos tenido, o sea, ninguna queja. Hemos estado trabajando con los mejores, trabajando con RCD, trabajando con Génesis, trabajando con todo el apoyo de la Fundación Madrid +D, con todo el apoyo de SERMAS, con todo el apoyo de absolutamente todos los actores, y así todo, la sensación que te da es que es muy difícil. Muy difícil. Por hacer una lista, que es lo que me pidió Judith, de las cosas que creo que esta ley ha intentado mejorar, pero que creo que una ley futura todavía será mucho mejor, hay que entender procesos que son tremendamente complejos. O sea, para poder llevar una investigación a algo que de verdad sea útil, obviamente hay que tener una patente, y esa patente tiene que ser buenísima. Pero hay que conseguir firmar un contrato de transferencia de tecnología. Como decía Pilar, los procesos son lentos. A nosotros, creo que desde la patente hasta el contrato de transferencia de tecnología pasaron 4 años. 4 años. Porque es lo que te cuesta entender qué puñetas es transferir una patente. Teníamos la idea, pero tuve que pasar por un programa Caixa Impulse, tuvimos que pasar por un programa Fundación I+D para entender cómo se pasa una innovación al mercado. Y eso, entre otras cosas, es porque nuestras instituciones todavía están aprendiendo. O sea, nosotros fuimos la primera spin-off oficial del Servicio Madrileño de Salud en 2019. Ahora hay 15. Creo que es una gran noticia que avance tanto. Pilar nos contaba que es la primera de INTA. Confiemos que simplemente haya levantado el tapón y haya muchas más. Pero bueno, consigues que haya un contrato de transferencia, que esto significa que consigues convencer a gente que trabaja en una institución pública para que firme que una empresa privada va a poder transferir y explotar un negocio, y la universidad o el centro de investigación se van a llevar un porcentaje. Esto es muy complicado, porque si el porcentaje es grande, ningún inversor privado va a querer meter dinero en esa tecnología. Si el porcentaje es demasiado pequeño, el funcionario puede sentirse abrumado porque esté vendiendo o regalando algo público. Al final, como eso no es de nadie, porque parece que es público, no es de nadie, es muy difícil convencer a los funcionarios de que tienen que entender que esta transferencia tiene que ser más sencilla. Esta ley ha estado cerca de ayudar a transferir esto, evitando la necesidad de tener que tener la institución dentro de la empresa, pero no lo ha hecho. Por tanto, a día de hoy la única forma de verdad hacer esto, por lo menos en una spin-off, es que la institución pública entre dentro del accionariado. Eso pasa, vale, ya tengo el contrato de transferencia de tecnología, tengo que tener un pacto de socios y unos estatutos que contemplen que una o más de mis instituciones va a ser pública. En nuestro caso, eran 2, la Politécnica de Valencia y el Hospital y el Servicio Madrileño de Salud. Fue imposible. Imposible. Tuvimos que asumir que una de las investigadoras no tenía más del 10%, que era la de la Politécnica de Valencia, para que en un principio solo fuese
spin-off de la Comunidad de Madrid, porque la ley española no contempla fácilmente que dos instituciones distintas de dos comunidades autónomas distintas puedan ser de la misma, ¿dónde se aprueba eso? Cosas tan chorras como que, no, es que la normativa de Madrid dice que la empresa tiene que tener sede social en Madrid y la normativa de Valencia dice que la empresa tiene que tener sede social en Valencia. Ya, pero es que no puede tener dos sedes sociales. Ah, pues así, esta es una chorra, pero así muchísimas. O sea, el hecho de que se ponen en marcha sistemas que dices, por el amor de Dios, no, y todo está pensado de maravilla para los funcionarios, porque es quien pensó la norma. Pero ¿qué pasa con los que somos investigadores temporales que vamos cambiando de institución? Porque yo estaba en el Ciber, luego en el Marañón, luego pasé a la Politécnica de Valencia. De repente cambia tu contrato de investigador y entras en fraude de ley, porque la compatibilidad que tú tenías en tu institución 1 ya no la cumples en tu institución 2. Es absurdo. Y no es que la ley esté mal pensada a propósito, sino simplemente es que las casuísticas son mucho más grandes de lo que se contempla muchas veces el legislador, y el miedo a la seguridad extrema solo implica el que no se puedan hacer cosas. Esto fue una de las cosas más complicadas, lo de la compatibilidad, como bien sabe Judith. En nuestro caso, que desde el momento de constitución de la empresa hasta el actual cambié de institución, era básicamente, de repente entras en una situación muy compleja. Tuvimos que hacer que la Universidad Politécnica de Valencia entrase como spin-off después de haber constituido la empresa y convencer, y ya os decía, el apoyo absoluto de todos los actores. Es decir, que al final no es un problema de falta de voluntad, es un problema de legislación insuficiente e insegura. Es decir, cuando el gestor público no se siente tranquilo a que pueda firmar una compatibilidad, es porque si tú lees la redacción de las normativas, no queda muy claro si puede o no puede hacerlo con una persona que tenga un contrato X o Y. Desde el hecho de no tener reglamentos específicos complica mucho la situación y tienes que empezar a trabajar, no, es que la universidad fulanita lo ha hecho y la otra universidad también, entonces sí se puede hacer. Es ciertamente demasiado complicado, porque es de estas cosas que te generan una inseguridad que dices, no, si yo soy científico, yo no tendría por qué estar metido en todos estos embolados, pero es que si no te metes tú no lo va a hacer nadie. Y en nuestro caso, por ejemplo, lo tengo que decir, yo no sé, Pilar, pero a mí no puedo estar más feliz de haber montado Corify, pero si yo en vez de ser un investigador sin puesto estable llego a ser funcionario, probablemente no lo haría. Y esto es muy triste, porque estamos perdiendo la oportunidad de que muchísima gente que trabaja dentro de las instituciones públicas con situaciones estables hagan el esfuerzo de pasar por todo esto. Porque en realidad es entrar en unos riesgos y unos esfuerzos que, claro, cuando no tienes nada seguro en la vida, pues lo tienes que hacer y lo haces. Pero cuando ya tienes algo seguro, es muy difícil convencer a familiares, amigos, para que de verdad apuesten por esto. Entonces, esto fue complicado. Pero asumiendo que todo esto lo consiga, y eso es verdad que la nueva ley intenta ayudar a que esto pase, no tanto como los borradores, pero suficiente más que anteriormente, constituyes la empresa. Y constituir la empresa es solo el paso 1, porque, Pilar, vosotros lleváis relativamente poco tiempo, creo, nosotros la hicimos en el 19, y todos contentos, se consigue, se levantan todas las incompatibilidades, se hace el cuadre de números, y de repente, gestión de conflicto de intereses. Pero es que hay una spin-off. Yo trabajaba en el Marañón. ¿Puede el Marañón colaborar con su propia spin-off? Hostia, ¿de verdad estamos teniendo esa duda? Pues sí, esa duda de repente los gerentes del Marañón la tenían, porque como en la empresa era un porcentaje era también del Marañón, de repente hay generación de conflictos de intereses así tú puedes colaborar con tu propia empresa. Y no es claro, ¿eh? Es decir, no hay una... la inseguridad con la que los trabajadores públicos empiezan a hacer colaboraciones con una empresa privada es demasiado alta. Y si hay mucha voluntad, la empujas. Pero si algún funcionario por en medio dice, no, yo esto no lo firmo. Eso nos pasó. De hecho, nos pasó nos pasó por una parte para conseguir la inversión privada, pero nos pasó sobre todo para firmar proyectos europeos. Nosotros nos eligieron como mejor proyecto de innovación del Instituto Europeo de Tecnología en el año 2020. Proyecto de 4 millones de euros. Pues una de las instituciones públicas, no me voy a meter con cuál, solo hablo de dos, pero nos plantea que como somos spin-off, tal vez ellos no pueden firmarlo. Y como encima 2 de los fundadores, desde el principio somos marido y mujer,
no pueden firmarlo porque hay un conflicto de intereses. Entonces, tuvimos y lo arreglamos afortunadamente porque hay unos comités de conflictos de intereses en las instituciones que permiten evaluar los conflictos de intereses. Pero en este país, o por lo menos en algunos sitios, da la sensación de que tener un conflicto de interés es en sí un problema, cuando el problema es no declararlo o trabajar de forma contraveniente a los intereses públicos. Pero declarar y tener conflictos de intereses no tiene que ser un problema. Es que si no, o sea, no me creo que la gente no tenga conflicto de interés. Los científicos somos los primeros que tenemos conflicto de interés. Cada vez que enviamos unos resultados a publicar, si esos resultados son positivos, nuestra vida es mejor. Por tanto, tenemos un gran conflicto de interés cada vez que lo hacemos. Entonces, creo que hay que acostumbrarnos a que los trabajadores públicos del mundo de la ciencia tengamos que declarar y sea frecuente que tengamos conflictos de intereses en nuestra investigación. Porque mientras hagamos como que somos ángeles de luz que no los tenemos, lo que estamos haciendo es mentir. Y eso, afortunadamente, en este caso, la Politécnica de Valencia tenía una normativa al respecto que le habían ayudado a hacer desde bufetes de abogados interesantes y pudieron solucionarlo. Y tenemos aprobaciones y procesos para hacerlo. Pero eso ha sido complejo, ha sido largo. Y estuvimos a punto de perder un proyecto de 4 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh? A veces no duermes cuando pasa eso. Y luego está la inversión privada, que es 3/4 de lo mismo. Esto de verdad tiene que ser útil si renta económicamente. Y eso pasa porque tengas que ser capaz de combinar los intereses de las instituciones públicas científicas con la inversión privada. Términos de royalties, términos de la inversión privada necesita que la empresa esté en tal sitio. Yo qué sé, al final es gente que va a meter mucho dinero dentro de un proyecto. La institución pública tiene que tener una flexibilidad, sobre todo en plazos, que a veces es compleja. Afortunadamente en Madrid las fundaciones públicas tienen esto delegado, también en la Politécnica de Valencia eso funciona, pero conozco compañeros en el CSIC que es, si tú tienes que conseguir que un documento pase por el Consejo de Ministros cada vez que hay una inversión, olvídate, o sea, no va a haber empresa. Entonces, hay ciertas cosas que es necesario facilitar. Dicho esto, esto es solo la parte compleja, porque al final lo que uno quiere es llegar a mercado. O sea, lo que queremos y cuando invertimos en ciencia es que de verdad lleguemos a mercado, que de verdad un producto sirva para mejorar la vida de las personas. Esto creo que es lo más importante, pero al final es lo que se ve al final del todo y muchas veces creo que las normativas y las legislaciones, más que pensar en la utilidad de la ciencia, están pensando en salvaguardar los recursos públicos, que están muy bien salvaguardarlos, pero guardarte algo para que no sirva para nada es un poco una inutilidad. Yo creo que es innecesario que aprendamos de otros países, que aprendamos de centros donde, lejos de dificultarse, casi es obligatorio que los investigadores y académicos públicos tengan colaboraciones con la industria, porque si no la tienen, de alguna u otra forma lo que están diciendo es que su ciencia no le interesa al mercado. Y si la ciencia no le interesa al mercado en uno u otro nivel, probablemente es porque esa ciencia, incluso la más fundamental y probablemente la más básica y fundamental, seguro que si es de verdad buena, tiene interés de mercado. Y esto se puede estudiar tranquilamente. Si de verdad una investigación es puntera, hay un interés muy pronto. Dicho esto, y parece que me esté quejando de todo, disculpad, pero es que al final es un proceso que es difícil. Y quería poner esta diapositiva porque, por lo menos en mi caso, es la sensación. Cuando uno se mete a hacer una empresa y ve toda la legislación que hay que cumplir, siempre te da la sensación de estar en la cuerda floja entre dos escenarios. El que alguien tome la decisión de que tú de repente no estás cumpliendo algo, o en el que directamente cumplir dos cosas a la vez sea muy difícil. Y eso a veces pasa. Hay leyes que uno las entiende y dices, es que yo creo que las dos a la vez no se pueden cumplir. Pero bueno, lo intentamos. Y la verdad es que, ya con esto termino, el miedo y las trabas al fomento de la colaboración entre la investigación y la industria creo que lastra la I+D. Creo que esta ley ayuda a que este miedo se vaya mitigando y creo que cuando más ejemplos haya y más la sociedad y las instituciones públicas vean la transferencia no solo como un hito que conseguir, sino como una forma incluso de financiar a las instituciones públicas, de conseguir un retorno, creo que conseguiremos acercarnos a aquello que queremos, que es que de verdad la ciencia se financie como es debido y de verdad la ciencia tenga un impacto en la sociedad como es apropiado. Y con esto acabo simplemente de decir que innovar es una actividad de riesgo que yo creo que el principal riesgo es que no la practiquemos. Si no nos arriesgamos, si no lo hacemos, es cuando de verdad todo nuestro trabajo no tendrá sentido. Y bueno, abierto a cualquier consulta y sugerencia.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andreu. La verdad es que hemos tenido unos ponentes fantásticos y todo lo que has comentado es nuestro pan de cada día con todos los emprendedores. La verdad es que lo veo todo muy, muy acertado y a veces es una pena. Me ha entristecido mucho que pienses que si fueses funcionario no seguirías este camino, porque eso es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Quitar todas estas trabas para que incluso pues, que en el beneficio de toda la sociedad se transfieran este tipo de cosas, aun siendo los líderes funcionarios, porque de hecho la mayoría de la gente que investiga pues tienen plazas fijas, ¿no? Pero tienen que ver que es suficientemente útil para meterse en este lío. Así que nada, si os parece, os agradezco muchísimo a todos. Judith, no sé si quieres comentar algo, Sí, pasamos a las preguntas. Quería comentar una última reflexión al hilo de lo que ha dicho Andreu, de la norma imperfecta, ¿no? Está claro que la norma es imperfecta, pero yo lo que pediría es que con la norma imperfecta que tenemos, seamos posibilistas. Seamos posibilistas en el sentido de no nos escudemos para no hacer nada en que la norma es imperfecta, sino veamos qué podemos hacer y actuemos en consecuencia para lograr avances, porque si no será una excusa más. Lo digo porque teníamos una norma, la Ley de la Ciencia del 2011, y ya muchas instituciones no la aplicaban. Entonces, que no pase lo mismo con esta. Entonces yo diría, oye, el régimen es imperfecto, cierto, pero seamos posibilistas. ¿Qué podemos hacer? Porque si tú tienes el objetivo claro, si quieres hacerlo, hazlo. Mira, Andreu lo ha hecho. Y que sirva el testimonio de Andreu y el testimonio de Pilar para remover conciencias y ser constructivos y ver en qué cosas podemos avanzar. Simplemente me gustaría acabar con esa reflexión, ¿no? Muchas gracias. Fenomenal. Pues nada, Daniel, mira a ver si hay alguna pregunta y vamos comentando para ya cerrar, que nos estamos alargando un poquillo, ¿vale? Muchas gracias a todos por asistir. Tenemos nada más un apunte que nos hacía Lola Pérez Garre sobre que la primera spin-off sanitaria aprobada en la Comunidad de Madrid realmente es Biomédica Molecular Medicine, también gracias a la ayuda de RCD, que se constituyó en 2014. Teníamos una pregunta que iba dirigida a ti, Judith, por Elena Carrió. Puede que ya la haya respondido, yo creo, pero bueno, conviene incidir en este punto. Nos dice, el personal clínico de hospitales públicos investiga a través de fundaciones de investigación, pero es personal estatutario. ¿Cómo le aplica el artículo 18? Me refiero a que si la fundación participa en la spin-off, ¿rompería esa incompatibilidad? Claro, este es un tema súper espinoso de siempre, ¿no? A los centros públicos, las fundaciones sí que entran en el marco claro, ámbito subjetivo del artículo 18, ¿vale? Ahora, lo que hay que resolver es, si participa la fundación en vez del hospital por la problemática de pertenecer al servicio directamente de salud, eso supone el levantamiento o no de incompatibilidades. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, que lo sé bien y la he trasladado y yo creo que se está trabajando en la materia, cómo podemos cambiar los convenios de colaboración entre las fundaciones y los hospitales para que las fundaciones no solo asuman el rol de la protección de los resultados y de los contratos de licencia, sino en un momento dado la encomienda vaya más allá en el sentido de que se interprete que si participa la fundación en nombre del hospital se puedan levantar las incompatibilidades para favorecer a los que tienen el vínculo directo con el hospital. Esto es un tema sobre el que se está trabajando. O sea, que todavía no está resuelto, ¿no? Espera, bueno, ahí sí puedo aportar algo. Bueno, tenemos experiencia. Eso fue el caso. Sí, cuéntalo, Andreu, fenomenal, que esa es la línea. Primero, totalmente de acuerdo con Lola, existe una primera spin-off de la Comunidad de Madrid en el Hospital La Paz, por puntualizarlo. Nosotros fuimos la primera que siguió el roadmap que se creó después de esa, porque antes no existía un roadmap. Es decir, de hecho, ahora existe el proceso. Pero, al final ellos son los primeros, totalmente. A este respecto, con las compatibilidades con Ser Más, gracias a Judith, nosotros hemos conseguido la compatibilidad de médicos del Servicio Madrileño de Salud en la compañía. Y eso está firmado y está todo correcto. Más dificultades ha habido con los médicos que son académicos universitarios, porque en realidad están en la Universidad Complutense, por ejemplo, y luego tienen el encargo de trabajar en el Servicio Madrileño de Salud y luego tienen la investigación en la fundación. O sea, para acabar de rizar el rizo, en realidad quien les paga es la universidad, su investigación, su trabajo lo hacen en el Servicio Madrileño de Salud y su investigación es de la fundación. En ese caso, la Complutense, en concreto,
bueno, nos costó, lo tuvimos que hacer de otra forma. Pero con el Servicio Madrileño de Salud y los médicos que trabajan estatutariamente específicamente para el Servicio Madrileño de Salud, sí se consiguió. Ahí no planteo más. Pues muchas gracias, Judith y Andreu. No sé si hay directamente preguntas que no se nos han transmitido por el chat, pero que cualquiera de los asistentes ahora puede lanzar directamente abriendo micros. Bueno, y nada, y yo creo que también es muy útil conocer la voz de los emprendedores, ¿no? Que para todos los casos, los problemas que podéis tener, pues hay gente que ya ha pasado por esto, ¿no? Lo bueno es que ya hay gente que está pasando por esto, está resolviendo temas, está levantando tapones y todo va. Muchas veces al final es lo que comentabais, la ley no es suficientemente clara, entonces hay que decir, no, es que fulanito y menganito ya lo han hecho así. Entonces a los funcionarios se les quita el miedo de firmar determinadas cosas y que podemos todos ir avanzando. Entonces nada, que sepáis que el parque podéis acercaros porque como veis estamos con estos temas en nuestro día a día para apoyaros en lo que podáis necesitar. Ya veo que muchos de los asistentes ya estáis dentro de nuestro ecosistema, pero los que no, pues estamos abiertos, ¿vale? Así que nada, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y nada, y estamos todos en contacto y buena semana. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.